Hola, buenas, mi nombre es Itzhak Wajnón y bienvenidos a esta segunda parte del curso de Shadnez. Sean bienvenidos a esta segunda parte del curso de Shadnez. En esta parte hablaremos sobre cuáles son los motivos, el porqué de esta mitzvah de Shadnez. Sabemos que en los preceptos de la Torah existen tres familias principales. Primero, las denominadas mishpatim. Luego, aquellas nombradas mitzvot. Y por último, las muy conocidas hukim o en español dogmas. Mishpatim son todas aquellas acciones las cuales el intelecto las acepta, que son entendibles, son lógicas, hasta tal punto que la mayoría de las sociedades en el mundo han unido en sus códigos de leyes estas acciones. Por ejemplo, no robar, no matar, respetar a los padres, son mishpatim, acciones lógicas que se cumplen en la mayoría de las sociedades del mundo. Mitzvot son todas aquellas acciones las cuales no sabemos exactamente cómo son beneficiosas para Kadosh Baruj Hu, para nosotros, para la sociedad, pero sin embargo, no por ello pasan a ser acciones ilógicas. Por ejemplo, la mitzvah del tzitzit, tefilim, mezuzá. No sabemos cómo filacterias que colocamos en nuestro brazo, o fimias en nuestras vestimentas, o una mezuzá en las puertas de nuestra casa, son acciones positivas para nosotros, para Kadosh Baruj Hu. Sin embargo, no por ello son acciones ilógicas o incomprensibles. Hukim son todas aquellas acciones que no solamente no las entendemos, sino que también son ilógicas, son incomprensibles. Por ejemplo, la mitzvah de la prohibición de comer carne con leche junto. Si uno come carne, por un lado, no hay ningún problema, está perfecto. Y si come leche, por otro, come queso, leche, algún producto lácteo, por otro lado, no hay ningún problema. Pero si mezclamos la carne con la leche, se genera una prohibición y un alimento de prohibido consumo. Eso es ilógico, eso es un dogma, eso es hok. ¿Por qué tenemos que cumplir los hukim? Dice la Gemara, Zot hukata Torah. Las mitzvot principales son las hukim, porque son aquellas acciones que nos ayudan a comprender que la realización de todas estas mitzvot y preceptos no las hacemos porque nos place o porque son bonitas o porque son lógicas, sino única y exclusivamente porque Akadosh Baruj Hu decidió que tenemos que hacerlas. Entonces, los hukim son la principal parte del cumplimiento de las mitzvot que nos acostumbra a cumplir la ordenanza divina sin nuestro cuestionamiento previo. La mitzvah de Shadnez también entra dentro de esta tercera familia, los hukim, los dogmas. Porque si uno viste lana por un lado, ningún problema. Si uno viste lino por separado, tampoco hay problema. Pero si los mezclas, de repente se genera una prohibición. Eso es algo ilógico. Y para enfatizar un poco este tema, voy a traer dos textos que hablan sobre la importancia de la vestimenta de lana por un lado y del lino por otro lado según la Torah. Fíjense. En el libro de Shir HaShirim, capítulo 6, versículo 6 dice: Shinaich kehedra regelim shalum el arachsa shekulam matimod veshakula en bahem. Los dientes tuyos son como el rebaño de las ovejas. Dice Rashi, kehedra regelim, arrahel azot kula kedosha. Dice Rashi, la oveja esta es toda sagrada. Tzimra letejelet. Su lana se tiñe para colocar las fimias azules en nuestros tzitziot. Besar a la corbán. Su carne para realizar sacrificios. Carnea le shofarot, sus cuernos para realizar el shofar. Shokea la halilim, sus muslos para elaborar las flautas. Mea le kinorot, sus entrañas para los violines y las arpas. Orá letof, y su cuero para con ellas realizar los tambores que se utilizan todos ellos en el Bet HaMikdash. Vemos aquí que todo lo que es el lado de la oveja tiene santidad. Es decir, que si uno viste con una ropa que tenga lana, se une a la Kedushá, se une a la santidad de lo que proviene de la materia prima de la oveja.
Y por otro lado, sobre la vestimenta del lino, dice Rabbi Abraham ben Mordechai Azulay, primera generación de expulsados de España, en su libro Hesed le Abraham, sobre la importancia de la vestimenta de lino. Y él dice que la segulot, la fuerza que tiene la vestimenta de lino, es incomparable con ningún otro tipo de prenda que uno viste, hasta tal punto que todo ángel negativo que quiere de alguna manera perjudicar a la persona no lo puede hacer cuando la persona viste con lino, incluso los vivos e incluso los no vivos, y por eso se acostumbra en las mortajas que se utilizan única y exclusivamente de fibras de 100% lino. Pero dice el Hesed de Abraham que todo esto solamente funciona cuando el lino está en su mero estado puro, pero si está mezclado con alguna otra fibra, pierde sus cualidades protectoras. Y explica el Hesed de Abraham que Paró sabía ese secreto y por eso él vestía ropas que eran exclusivamente lino. Y por eso los egipcios pensaban y lo adoraban como si fuera un dios, porque todas las brujerías de Egipto no recaían sobre él, ya que él vestía lino y empujaba y desechaba toda brujería que no le influenciara directamente a él. Cuando vino Yosef delante de Paró, Paró vio que Yosef vestía también lino y dijo Paró, me parece que este señor también sabe el secreto. Y por eso le regaló el Revida Zahav, era como una especie de cadena de oro para incluir otra fibra, otro material en las vestimentas de Yosef para que así el lino no ejecutara su función protectora. Yosef lo tomó, sin embargo, cuando llegó a su casa, se lo extrajo, porque Yosef sí sabía también la segulot y la potencia que tenía la vestimenta de lino. Explica el Meam Loez en el libro de Yehoshua, cuando Rahab cubrió a los meragelim, a los espías que llegaron a su casa en el techo debajo de fibras de lino, explica el Meam Loez, según el Hesed de Abraham, Rabbi Abraham Mordechai que acabamos de nombrar, la segulá del lino funciona, ya que todas las fibras textiles y las hierbas que crecen en el mundo se ven influenciadas por los 7 planetas. Pero el lino únicamente se influencia por 6 planetas. Pero el planeta Marte, Ma'adim en hebreo, que es la fuente de las desgracias y de los dolores y de los sufrimientos, no influye a la fibra del lino en su crecimiento. Es por eso también que en la Torá el lino se llama Shesh. Shesh es 6 planetas, o también Bad. Bad, gematria, el valor numérico de Bad, Bet, Dalet es 6 también, porque el lino solamente se influencia por los 6 planetas que nombramos. Y es por eso que la vestimenta del lino tiene esa fuerza protectora. Vemos que por un lado vestir lana no hay ningún problema, es algo maravilloso, incluso es kadosh. Y por otro lado, si uno viste lino, tiene esas segulot maravillosas que trajeron estos jajamim que acabamos de nombrar. Y cuando de repente uno los une, pierden todas sus propiedades. He aquí para intensificar y recalcar lo que es un hok, que nosotros cumplimos esta mitzvah porque Akadosh Baruj Hu decidió y no porque a nosotros nos parezca conveniente. Sin embargo, en los Rishonim existen varios motivos por el cual está prohibido esta mitzvah. La primera cita es del Sefer HaChinuch, que él trae que cuando Akadosh Baruj Hu creó el mundo, decidió y le gusta, prefiere que se mantenga el mundo en su matkonet, en su condición natural principal con la cual él la creó. Él no desea que se mezclen diferentes razas de animales entre sí o diferentes frutas entre sí, y tampoco desea que en la vestimenta se mezclen fibras que provienen del animal, como el cordero, y fibras que provienen del vegetal, que es el lino, y por eso la Torá prohibió la lana con el lino. El Maimónides, en su libro Moreh Nevuchim, trae que la prohibición de vestir shadnez es para alejar a la persona de la idolatría, ya que los sacerdotes de la época solían vestir lana con lino. Para alejar a la persona de esa tendencia idólatra, le prohibieron vestir shadnez. Sin embargo, eso es un poco paradójico, ya que la vestimenta del Kohen Gadol, del gran sacerdote, sí llevaba lana con lino, llevaba shadnez. ¿Cómo se puede interpretar que la Torá desea de alguna manera evadir la idolatría, y por otro lado la vestimenta del propio Kohen Gadol llevaba shadnez? Sin embargo, esto lo podemos contestar fácilmente según lo que dice la Gemara de Yevamot, que todo lo que creó Akadosh Baruj Hu en el mundo prohibido
hizo algo paralelo permitido. Por ejemplo, Dios prohibió beber o comer sangre, la Torá permitió comer el hígado que tiene sabor a sangre, sin embargo está permitido. Así también Dios prohibió la vestimenta de Shadnez a todos nosotros para evadir la idolatría, pero sin embargo al Kohen Gadol le permitió para equilibrar el acto de la vestimenta de lana con lino. El Midrash Tanjumá trae otro motivo y dice que el sacrificio de Caín y Abel, hijos de Adán, uno fue de cordero y el otro fue de semillas de lino. Para no mezclar los sacrificios del tzaddik con el rasha, para no mezclar ambas materias primas, la Torá prohíbe vestir ropas que contienen lana y lino. Más aún, la lana, el cordero, representa la hanavá, la humildad, y el lino, que necesita un arduo trabajo para su generación, representa el orgullo, la gavá. Para desconectar y deshilar la fuerza y la unión entre la hanavá y la gavá, entre la humildad y el orgullo, la Torá prohibió la vestimenta de lana con lino juntos. Según esto, dice el Michtam Eliyahu algo muy poderoso. Fíjense, dice el Michtam Eliyahu que conocemos dos cualidades muy repetidas en el judaísmo. Una de ellas es el rahamim, que es la bondad. Y el otro es la geburá, midata geburá, que es el rigor. Hesed ve geburá. Son dos tipos de cualidades. Y a pesar de que solemos pensar que el Hesed es una cualidad positiva y el rigor, la geburá, es una cualidad negativa, no es así. Dice el Michtam Eliyahu que cada una de estas cualidades tiene su faceta positiva, buena, y su faceta negativa, mala. Por ejemplo, cuando hablamos del Hesed, tenemos la parte positiva de ella, que es, por ejemplo, la caridad, la bondad, el Hesed, ayudar a las demás personas, a los pobres, y visitar a los enfermos, etc. Pero también la parte negativa de la bondad, del Hesed, es la Ta'avá, porque la persona suele hacer demasiado bueno con uno mismo y dice, mira, yo necesito comer mucho, necesito beber mucho, necesito dormir mucho y por eso no puedo esforzarme, no debo levantarme temprano, no debo, etc. Esas son la fuente de las ta'avot de la persona, provienen de la parte del Hesed negativa. La geburá, por un lado, tiene una parte negativa que todos conocemos, que es la maldad, la justicia, la dureza con los demás. Sin embargo, tiene una parte positiva, que es la que permite la superación personal, porque cuando una persona es rigurosa con uno mismo y es fuerte con sus decisiones, es lo que hace que sea una mejor persona. Dice el Michtam Eliyahu que la persona debe de saber unir el rigor y la bondad juntos para así llegar a lo que nosotros llamamos Hesed Sheba Geburá o Geburá Sheba Hesed, es decir, el rigor de la bondad o la bondad del rigor. Significa unificar ambas cosas para que funcionen de la mejor manera. Sin embargo, fíjense lo que dice el Michtam Eliyahu. La persona puede equivocarse y unir de una manera indeseable ambas cualidades. Y por ejemplo, puede una persona ser muy caritativa y dadivosa con las demás personas, pero dentro de su familia y dentro de su casa es un malvado. Y él dice, mira qué bien que soy yo, que hago bien a los demás, pero no está viendo dentro de su casa que es una persona negativa. O por ejemplo, él puede sentirse que él es muy riguroso con él mismo y que él se supera en sus mitzvot, pero en su propia casa es una persona que está consumida por sus placeres. Entonces, dice Michtam Eliyahu que en eso consiste la mitzvah de Shadnez, en la unión negativa, una unión desleal, una unión no correcta entre lo que es el Hesed y la Geburá, la bondad y el rigor. Es por eso que la persona debe de tener mucho cuidado de unir ambas cosas juntas de la manera mejor dicha, de la mejor más propicia, mejor de la mejor manera. Ahora fíjense, solamente la Torá permitió Shadnez en el Kohen Gadol y con el Tzitzit. ¿Por qué? Porque el Kohen Gadol y con el Tzitzit, cuando hacemos una mitzvah, de esa manera sabemos unificar ambas cualidades de la mejor manera. Ahora fíjense, esto que trajo el Michtam Eliyahu, yo encontré una fuente a lo que él dijo. Sabemos que el Kohen Gadol tenía 3 prendas que contenían Shadnez. Una era el avnet, otra el efod y por último el hoshen, el pectoral. Fíjense lo que dice en la Gemara de Ergin sobre las vestimentas del Kohen Gadol. Efod, mejaper a la boda zará. El efod, el delantal
que vestía el Kohen Gadol venía a expiar el pecado de la Avodat Zará, de la idolatría. Esto va de alguna manera relacionado con lo que nombramos anteriormente del Maimónides, que viene en la mitzvah de Shadnes para alejar a la persona de la idolatría. Ahora dice la Gemara que el Hoshen, el pectoral, viene a lejaper, a expiar los dinim, la justicia, es decir, la parte negativa de la geburá, del rigor. Y el avnet, que es el cinturón, viene a lejaper, a expiar al irhur alev, a los pensamientos del corazón, es decir, las tavot, la parte negativa del hesed. Y fíjense qué interesante en la Parashat Pekudei, cuando nombra la materia prima con la que se ejecutaron estas prendas, dice lo siguiente: Bejeshe bafudato asher alav, y el pectoral que él se colocaba sobre él, mimenu hu kemaseu zahav, tenía que ser el pectoral de la siguiente composición: primero zahav, oro, y luego tejelet ve'argaman betolat shani, son diferentes tipos de lana teñidas de diferentes colores, y por último shesh moshzar, que es lino entrelazado, kasher tzivah Hashem et Moshe. Es decir, que cuando nombra el pectoral, que dijimos antes que viene a lejaper, a expiar los dinim, la parte negativa del rigor, primero la Torah nombra la lana, primero utiliza la lana, es decir, para tú endulzar el rigor negativo tienes que utilizar la parte positiva de la lana, que representa el hesed, que representa la bondad, que representa la humildad. Y cuando la Torah habla del avnet, que es la hagurá, que es el cinturón que utilizaba el Kohen Gadol, dice beta avnet, y el avnet, shesh moshzar, tiene que estar primero utilizado con shesh, con lino, y después tehelet vergamán betolat shani, y después nombra las fibras de lana. ¿Por qué? Porque el avnet viene a lejaper, a expiar el irur alev, la parte negativa del hesed. ¿Cómo haces tú para contraponer la fuerza del irur alev de la tava? Tienes que empezar por shesh. Shesh es los dinim, la justicia que viene de el lino. Entonces vemos aquí una prueba a las palabras del Michtam Eliyahu de la Parashat Pekudei y de las vestimentas que tenía el Kohen Gadol. Sin embargo, algo muy interesante dice el Bechor Shor, que realmente es al revés. Realmente, ¿por qué la Torah prohibió que nosotros vistamos shadnes? Ya que el Kohen Gadol vestía shadnes, y ya que el parojet, la cortina que llevaba el Kodesh HaKodashim, también tenía shadnes, así como está prohibido que nosotros generemos una receta igual al incienso que se utilizaba en el Bet HaMikdash, también está prohibido que nosotros vistamos una ropa parecida a la que viste el Kohen Gadol o que se utilizaba en las cortinas del Bet HaMikdash. Es otro enfoque que trae el Bechor Shor sobre la mitzvah de shadnes. Una cosa interesante, ya no son fuentes de la Torah, sin embargo, es muy interesante que hay ciertos científicos que dicen que el shadnes, la lana y el lino, junta, funciona de material aislante para coches y aviones. En cierta oportunidad me tocó desmontar mi coche, mi carro, y ver bajo el riput, bajo la alfombra que llevaba el coche, y vi que el material que estaba ahí efectivamente era material de lana y lino junto, que funciona como aislante. Y sabemos, vamos a explicar eso más adelante, pero que la persona que viste shadnes de alguna manera aísla a la persona de Akadosh Baruj Hu, y sus tefilot y sus rezos no se reciben. Y aquí algo interesante, que también en el mundo Gashmi, en este mundo, el lana y el lino funciona como un material aislante. Ahora fíjense algo todavía más interesante. Hace pocos meses descubrí un estudio que realizó una doctora que vive en Estados Unidos, en la ciudad de Los Ángeles. Es una doctora judía, y ella tiene una clínica para tratar a sus pacientes según materia prima que extrae de textos y versos del Tanaj. Ella quiso hacer una prueba para comprobar qué influencia tiene la ropa que vestimos en nuestra salud. Y ella tomó un material, un aparato que se llama el PCSM, Phil Callahan Soil Meter. Es un aparato que se utiliza para medir el paramagnetismo que tiene la Tierra, para así saber si la Tierra es una tierra fértil, buena para
cultivar o no es tan buena para cultivar. Si el paramagnetismo es más elevado, es una tierra buena para el cultivo, y si el paramagnetismo es menor, pues la tierra no es buena para su cultivo. Ahora, ella quiso probar cómo funcionaba este aparato en el cuerpo humano, a ver, detectar si de alguna manera funcionaba lo que vestíamos, funcionaba de alguna manera directamente a lo que la persona, a su salud. Y ella detectó algo muy interesante, que si una persona sana se probaba con este aparato, la lectura que daba era de 100 millonésimas partes de Gauss. Esa es la lectura que da este material que es paramagnetismo. La lectura era de 100, digámoslo así. Eso era una persona sana. Pero si era una persona que tenía una enfermedad crónica, la lectura ya bajaba de 100 y llegaba a 70. Es decir, que la lectura del paramagnetismo de alguna manera enseña la salud, refleja la salud que lleva el paciente. Pero si era una persona con una enfermedad terminal como el cáncer, la lectura bajaba mucho más y llegaba hasta 18 millonésimas partes de Gauss. Ahora fíjese qué interesante, ella quiso probar la influencia de la ropa encima de estas personas. Y tomó a una persona sana, que su lectura era de 100, y la vistió con algodón orgánico para ver qué lectura mantenía el aparato este. Y realmente la lectura se mantuvo en 100, es decir, el algodón orgánico no generaba ninguna influencia sobre la persona. Pero le vistió posteriormente con algodón no orgánico procesado y la lectura llegó a 70 millonésimas partes de Gauss. Es decir, que de alguna manera esta ropa le afectaba negativamente a esta persona sana y le extraía de su salud. Es decir, que la vestimenta que uno utiliza tiene una relación directa con la salud de la persona. Siguió revisando con otro tipo de prendas de diferentes fibras y utilizó la viscosa y la seda y la lectura fue nada más y nada menos que de 18. Pero cuando utilizó el poliéster fue todavía más alarmante, llegó incluso a la lectura de 0 Gauss. Es decir, que la persona que viste muy periódicamente y durante mucho tiempo vestimentas exclusivamente de poliéster, puede que la persona se vea influenciada por ella y eso es conocido que el poliéster puede ser incluso cancerígeno, lo aleno. Ahora, ella quiso probar qué lectura daba a esa persona si vestía una ropa de lana por separado y de lino por separado. Y la sorpresa fue mayúscula cuando descubrió que realmente la lectura que daba la lana por separado y el lino por separado era de 5000 Gauss, millonésima parte de Gauss. Es decir, que no solamente que no le restaba paramagnetismo a la persona, sino que le sumaba. Es decir, le suma salud. Y eso va de alguna manera de acuerdo con lo que mencionamos antes del libro de Shir Hashirim y del libro del Hesed de Abraham, los beneficios que tienen la lana y el lino. Ahora bien, la doctora dijo, bueno, si la lana da 5000 y el lino da 5000, uniré ambas y recibiremos una lectura de 10.000. Será un material súper sano vestir con una mezcla de lana y lino, pero por su sorpresa encontró que la mezcla daba 0. Que cuando la persona vestía lana y lino, la lectura del aparato era de 0 millonésimas partes de Gauss. Cuán maravilloso lo que descubrió esta doctora, cómo la ropa afecta directamente la salud de la persona. Ahora, cuando yo escuché y leí este artículo de esta doctora, fui un poco escéptico, no sabía si aceptarlo o no aceptarlo, hasta que me encontré con el texto siguiente que lo escribió el Maharsham, Rabbi Shalom Mordechai Shivadron, nacido en 1835, uno de los Geonim del reinado de Galicia y Lodomeria. Y dice él en su libro Tehelet Mordechai que según lo que han descubierto los Jajamim de la naturaleza, los científicos, fíjense, voy a leer en hebreo. הנה לפי מה שכתבו חכמי הטבע שנתחדש התקשורת, טבע אדם לחברו בכוח אבן שואבת magnetismum ואלקטריסיטש, según lo que han descubierto los científicos, que hay una piedra que absorbe y detecta magnetismo y electricidad, muy parecido a lo que dijo la doctora, hasta que el enfermo puede decirle al médico qué enfermedad padece. Pero si aquel paciente viste una ropa que contenga shadnez,
lana y lino, se anula la fuerza del magnetismo y de la electricidad y el paciente no puede decirle absolutamente nada al médico sobre su enfermedad. Rabbi Shalom Mordechai Shivadron en el año 1835 ya había descubierto lo que la doctora actual había escrito. He aquí la grandeza de los conocimientos que nos dio la Torá sobre la vestimenta del Shadnez, cuánto puede influenciar a nuestra persona y cuánto puede ser negativo para nuestra salud. Sin embargo, como dijimos, el principal motivo es un hok que lo cumplimos porque Akadosh Baruj Hu dictaminó que así tenemos que cumplirlo y todo lo demás son simplemente conocimientos positivos para tomar en cuenta. Pues muchas gracias y hemos culminado esta segunda parte del curso. Para más información pueden entrar a mi página web www.hadarlevush.com para así encontrar mucho más contenido y nos vemos en la tercera parte de este curso prontamente. Muchas gracias.